efectivamente, como comentaba Carlos, en este webinar os voy a explicar un poco por qué externalizar la nómina es una ventaja competitiva en recursos humanos, ligado a la mentalidad estratégica que esto conlleva, ¿vale? En un entorno que es cada vez, la verdad, es más complejo y cambiante. Una buena prueba es lo que hemos estado viendo estos días. Efectivamente, es un mundo mucho más complejo y cambiante y esto afecta a todos los departamentos de la empresa. Tradicionalmente, el departamento de recursos humanos se ha visto como un departamento muy operativo, pues que realizaba la nómina, preparaba contratos, resolvía dudas de los empleados. Pero la realidad de hoy en día hace que las empresas vean cada vez más al departamento de recursos humanos parte necesaria de su evolución estratégica. ¿De qué forma recursos humanos forma parte de esta estrategia de la compañía? Pues del Departamento de Recursos Humanos se espera que sepa atraer, retener y desarrollar a los mejores empleados. Se espera que sea un partner para la empresa en recursos humanos, anticipándose, aportando ideas y valor. Se espera que recursos humanos sea capaz de generar entornos colaborativos, donde a través del intercambio cada persona, cada departamento aporte valor. Ha de ser capaz de facilitar soluciones de valor añadido, ser capaz de anticiparse a los problemas. De hecho, en las siguientes slides veremos algunos ejemplos de cómo aportar valor. Se espera que el Departamento de Recursos Humanos sea especializado en benchmarking, porque tan importante es saber qué es lo que estoy haciendo yo o cómo lo estoy haciendo yo, hacia dónde voy, como qué están haciendo mis competidores, si realmente quiero tomar decisiones informadas. Y también se pide que sea capaz de adaptarse a la era digital, usar la tecnología como una herramienta para ganar competitividad, que no solo me va a permitir garantizar la calidad del trabajo, sino que me va también a permitir recoger información relevante para la toma de decisiones. Y de esto también hablaremos en las siguientes diapositivas. Mira, la verdad es que cuando estaba preparando la presentación no estaba muy segura si hablar del COVID, porque la verdad es que yo creo que estamos todos un poco cansados, ¿verdad? De tanto hablar del COVID y COVID por aquí, COVID por allá, pero sí que me ha parecido que es importante entender cuál era la realidad de las empresas y cómo esto afecta al trabajo y a la estrategia y a la capacidad de recursos humanos. Porque si una cosa he tenido clara durante esta época es que los departamentos de recursos humanos no han estado en ERTE. O sea, ellos han tenido que trabajar. Por ejemplo, me gustaría compartir con vosotros algunos comentarios de algunas empresas que me han dicho, oye, pues es que la persona que que me hace la nómina se me ha puesto enferma. Ostras, qué problema. Otro me comenta, no, la gestoría la tengo colapsada porque, claro, estaban atendiendo, tienen la asesoría dimensionada para el número de empresas que están trabajando y de golpe y porrazo con esto del COVID, pues, oye, no me responden como deberían, no me entregan con la calidad que deberían. Me han comentado que han tenido un incremento de costes, ya que hay un montón de trámites nuevos que hay que hacer y hay que pagarlo aparte. Otra empresa me comentaba, ostras, es que tengo el motor de nómina, o sea, es decir, la aplicación para al hacer la nómina la tengo en mis servidores internos y, hey, no puedo acceder. También me decían, oye, es que claro, mis empleados yo solía entregarles la nómina en papel o en mail, claro, y a muchos no tienen ordenador en casa. Luego, claro, otros me decían, ostras, es que están apareciendo dos nuevos decretos leyes cada semana. Es que para mí es una pesadilla entender de qué van, procesarlos, ejecutarlos. Otros, por ejemplo, me comentaban del business continuity, ¿no? O sea, nosotros tenemos una cadena de producción, en este caso era una farmacéutica. Me dice, ostras, es que yo tengo que garantizar la línea de producción, pero ¿sabes qué? Es que tengo la gente enferma, no solo por el COVID, sino también porque están en casa trabajando, cuidando, perdón, a menores, por ejemplo, y las tengo de baja igualmente. Entonces, claro, tengo que buscar personas que me sustituyan a estas personas, tengo que gestionar turnos. Tengo que adecuar el entorno de trabajo, la línea de producción a la nueva realidad. Ya no pueden estar pegadas unas personas con otras. Tengo que adaptar las herramientas a los nuevos requerimientos porque necesito nuevas aplicaciones que me permitan gestionar a estas personas que están trabajando remotamente. Tengo pues nuevos procedimientos que tengo que implantar para pues, la gestión de turnos, cómo se van a gestionar las horas extras. La gente tiene que saberlo, tenemos que informar. Y posibles negociaciones con el comité de empresa también frente a la nueva realidad, ERTEs, horarios, etcétera. O sea, realmente un impacto grande en la cantidad de trabajo que tienen estos departamentos. Que esto es como un comentario que quiero hacer en medio de la presentación y que volveremos a ello un poquito más tarde, ¿vale? Pero ahora nos olvidamos por un momento del COVID y seguimos, ¿vale?
A partir del siguiente gráfico de la Oxford Economics os voy a poner un ejemplo de la importancia del Departamento de Recursos Humanos en decisiones estratégicas. En este gráfico representa la previsión del balance entre la oferta y la demanda en diferentes países. Pongamos un ejemplo de una empresa española que quiere, por ejemplo, poner una nueva fábrica deslocalizada y está estudiando varias ubicaciones estratégicas. Pues se baraja la posibilidad de ir a China o a Brasil. Entonces miremos qué pasará en los próximos años. Resulta que China, la oferta y la demanda está equilibrada, por lo que quiere decir que habrá una guerra de talentos. Si hay una guerra de talentos, los salarios subirán. Por tanto, si la idea es vamos a China porque es más barato, cuidado, porque esto puede cambiar. Brasil, en cambio, vemos que habrá más talento que demanda, así que es muy posible que los salarios estén contenidos. Finalmente, una empresa puede decidir ir a China, pero se asume el riesgo, pero lo importante es que está identificado y, por tanto, se pueden tomar medidas para gestionarlo, como por ejemplo, pues apalancar cierto dinero para salarios. U otro ejemplo, llegar a acuerdos, como por ejemplo hace la empresa Lenovo con universidades que consigan un flujo de talento constante. Pero esto es a nivel global, ¿no? ¿Qué pasa a nivel local? Bueno, pues pongamos otro ejemplo, que somos una empresa, por ejemplo, que desarrolla una maquinaria industrial, por ejemplo, una máquina que empaqueta quesos. Tengo, por tanto, un departamento de programación bastante importante para desarrollar el software que me va a hacer funcionar mis máquinas. Pues resulta que, os pongo por ejemplo un ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona está fomentando que empresas trasladen sus hubs de desarrollo a esta ciudad. Nestlé, King o IG, por ejemplo, son ejemplos de estas empresas. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que se va a entrar en una guerra de talentos, que si no tengo cuidado, la competencia va a venir y va a llevarse a mis mejores programadores. Por tanto, sabiendo esto, tengo que tomar medidas de antemano haciendo un buen plan de retención de mis empleados, especialmente en esta área. Es decir, yo como Departamento de Recursos Humanos tengo que saber qué es lo que está sucediendo en mi entorno para tomar las medidas adecuadas para prevenir posibles situaciones, como por ejemplo la pérdida de talento. Imagínate que realmente no tengo presupuesto o tiempo para retener a estos trabajadores porque el día a día me sobrepasa o que la dirección de mi compañía pues, no lo considera tan estratégico. Pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando se contrata un nuevo empleado. Pues según un estudio de la Oxford Economics, los costes se pueden dividir en dos tipologías, que son los costes logísticos, que son aquellos que yo puedo ver. Son los que todos identificamos fácilmente y que la mayoría de veces son los únicos que tenemos en cuenta. Estos son pues, los anuncios que yo pongo para buscar un candidato, el reemplazo temporal, porque si este trabajo no lo está haciendo, igual lo está haciendo otra persona y por tanto esa persona deja de hacer el trabajo que estaba haciendo, la empresa de selección que uso para encontrar el candidato adecuado y contratar al empleado, que según qué perfiles es muy interesante, los costes derivados de las entrevistas, no solo el tiempo que le dedico yo a entrevistar a los candidatos, sino también el tiempo que le dedica el manager o incluso el tiempo invertido en la descripción del puesto. Y luego están los costes de productividad, que son aquellos que no veo, que son en el momento en el que yo contrato un trabajador, este trabajador cobra su salario, pero no es productivo, porque aún acaba de entrar en la compañía, no sabe nada. Entonces, hasta que el trabajador es 100% productivo, hay una curva que llamamos una curva de productividad, que puede ser más o menos larga en función de cómo yo haga mi proceso de onboarding. Y esto va a tener un coste para la empresa. Aquí vemos el impacto en números, en dinero que cuesta a la empresa por cada persona que tengo que trabajar, que tengo que reemplazar, disculpad. Por ejemplo, un trabajador que gane 28.500 euros le supone a la empresa un coste de 34.800 euros, es decir, un 122%. Estos son datos también del estudio de Oxford Economics. Como vemos, los costes logísticos, los más fáciles y directos de medir, tienen un impacto de solo el 17%, mientras que los de productividad tienen un impacto del 82%. Si nos fijamos en la gráfica de la Oxford Economics, en cualquier sector la diferencia entre los costes logísticos y los costes de productividad realmente es que es impactante. Incluso en retail, que suele ser un sector con mucha rotación. Los costes de productividad siguen siendo más grandes con diferencia respecto a los logísticos. Vistos estos datos, igual, ¿dónde me interesa más focalizar en mi empresa? ¿En reemplazar a personal o en retenerlo? Yo creo que claramente en retenerlo, pero si finalmente tengo que reemplazar a un empleado, entonces el foco está en reducir esta curva de productividad lo máximo, lo más posible, esta curva de aprendizaje. Es lo que llamamos el proceso de onboarding.
El nivel de excelencia puede ser tan alto como queramos. Por ejemplo, ya sé que si un empleado nuevo entra en la empresa, es lógico pensar que va a necesitar un ordenador, un teléfono o las herramientas que el empleado necesite en función de su puesto. Estas herramientas deberían estar disponibles desde el primer día, así pues como, no sé, como correo electrónico, el acceso a las unidades o las herramientas pertinentes. Pero también la planificación de la formación que el empleado va a tener es importante. ¿Qué formación le voy a dar y cuándo se la voy a dar? Si le doy toda la formación el primer día, pues lo más probable es que el día siguiente no recuerde nada, bueno, recuerde la mitad o menos, y al cabo de una semana igual se lo recuerda un 10%. ¿Qué documentos debe leer para garantizar la seguridad de mi empresa? ¿Qué formación técnica va a recibir? Pero es que si aún queremos llegar a un nivel más de excelencia, también vamos a cerrar reuniones con personas claves con las que ha de trabajar. Por ejemplo, imaginemos que parte habitual del trabajo de un empleado del almacén es hablar con el departamento financiero. Pues entonces debería poder facilitar a este empleado una reunión con esa persona de contacto con la que habitualmente va a trabajar, para que desde el principio sepa quién es la persona con la que tiene que contactar y cuál es la forma de comunicarse acorde o más adecuada entre ellos. Todas estas decisiones que tomamos va a tener un impacto grande en la curva de aprendizaje y esto acaba convirtiéndose en un ahorro de costes para la empresa. Ahora vamos a hablar de talento. Según un estudio de la McKinsey Research, los empleados con talento son siempre más productivos que la media, sea cual sea el rol que desempeñan. Es decir, en entornos de baja complejidad, un empleado con talento te rinde hasta un 50% más. En entornos de alta complejidad te rinde hasta un 800% más. Esto tiene un impacto muy grande en la productividad, como veremos en las siguientes slides. Por tanto, es muy importante contratar este talento y, de hecho, 1 de cada 6 empleados trabaja por los niveles mínimos de productividad, según Gartner. Ahora lo que quiero hacer aquí es un pequeño ejercicio para que veamos el impacto realmente que tiene el talento en la productividad de la empresa. Pongamos, por ejemplo, que tenemos un proyecto, tenemos 100 empleados que trabajan. Bueno, he puesto números muy sencillos, para que sea muy fácil de visualizar. Solo un ejemplo. Tenemos 100 empleados que trabajan 100 horas al año en un proyecto, en un objetivo que yo he considerado que puedo conseguir a los 3 años. Por tanto, yo sé que al cabo de 3 años mi objetivo de negocio lo he medido en unas 30.000 horas. Ahora voy a coger este 20% de la plantilla y lo voy a reemplazar con empleados con talento, que no me van a rendir un 800% más, porque no va a ser al máximo, pero veamos si me rinden un 400% más, cuál es el impacto de esto. Entonces, recuerda que en ticnegocios.es puedes encontrar también ofertas de empleo y un listado con proveedores homologados que pueden aportarte soluciones. Nos vemos en ticnegocios.es.